Que continuamos ahora con el segundo evangelio canónico, que es Marcos. Vamos a considerar también lo similar a Mateo, que es el autor, la fecha, la estructura, características especiales, el propósito, origen y asuntos hermenéuticos. Muy similar a Mateo, vamos también a verlo rápidamente. El autor, como ya lo dije, ¿verdad? Es anónimo, los evangelios, ninguno dice realmente quién lo escribió. La tradición es unánime que identifica a Juan Marcos como el autor. Juan Marcos aparece en Hechos como el primo de Bernabé. ¿Recuerdan? Que acompañó a Pablo en el primer viaje misionero y que después, no sabemos por qué razón, pero él se devuelve. Ah, sí, cierto. Él se devuelve en Hechos, ¿verdad? Yo no pensé que se pelearon, yo siempre pensé eso. Él se pelearon sí, por se eso. pelearon, Después, en el segundo viaje, Bernabé quiere llevar a Marcos otra vez. Sí. Y Pablo dice no, porque él nos abandonó. Ah. Entonces, esa disputa entre Pablo y Bernabé hace que Pablo se lleve a Silas y Bernabé se lleva a Juan Marcos a Chipre, para otro lado, para Chipre. Pero ese es el Marcos que aparece en Hechos, porque es el único que es tan popular para ganar esa fama de que con solo el nombre ya sabemos quién era. Ahora, en 1 Pedro 5:13 menciona a Juan Marcos. 1 Pedro 5:13 dice lo siguiente: la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saluda. Aquí está Marcos con Pedro en la salutación de la segunda carta, de la primera carta. De la primera carta. Entonces aquí encontramos a Juan Marcos con Pedro, y Pedro muy cariñosamente le dice mi hijo. Entonces parece que había una relación muy cercana entre ambos. Ahora también hay referencias muy vívidas acerca de Pedro, ¿verdad? Las cuales apoyan la aseveración de Papías de que Marcos reportó el testimonio de Pedro. Papías, Irineo y Clemente ubicaron a Marcos con Pedro en Roma. Ya vimos, como leímos anteriormente, dice que estaba en Babilonia. Pedro dice que estaba en Babilonia. Nos saludan. Otra vez voy a leerlo. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. La iglesia que está en Babilonia se refería a Roma. Era como una forma No existía Babilonia, ¿verdad? No, ya no existía. Babilonia es una alusión al Antiguo Testamento. Pero hablaban, digamos, que de forma secreta, entre cristianos se referían a Roma como Babilonia. Incluso en Apocalipsis vemos la caída de Babilonia, ¿verdad? El gran Romero, bueno, refiriéndose a Roma en Apocalipsis. Entonces vemos que según lo que dicen, estaba en Marcos y Pedro estaba en Roma. Luego, el teólogo antimarcianita, que era, bueno, Marción fue un hereje. ¿Conocen a Marción? ¿Quién fue Marción? Sí. Bueno, Marción fue un hereje y él en el prólogo lo ubicó en Italia. También muchos intérpretes consideran que la mención de Babilonia es Roma. Clemente y el pastor de Hermas, ambos de Roma, conocieron el Evangelio de Marcos. ¿Quién escribió el prólogo? El prólogo antimarcionista en contra, no sé, yo creo que fue, no sé quién fue el que lo escribió, creo que fue Papías. Papías creo que fue. Que es un prólogo contra Marción, porque Marción quitó todos los libros de la Biblia. Entonces en el prólogo aparece y ubica en Italia, particularmente en Italia. Y ya Clemente y el pastor Hermas, ya también, que ambos eran de Roma, ya conocían el Evangelio de Marcos. Las referencias al sufrimiento y la persecución pueden ser alusiones a las persecuciones del emperador romano Nerón. Algunos dicen que ese fue el propósito, ¿verdad? Que ese fue el propósito, pues, porque Marcos escribió el Evangelio, que había sufrimiento. Entonces por eso Marcos presenta tanto a Jesús como el siervo sufriente, ¿verdad? Como el hombre que sufre, como el Dios que sufre. Ahora, Marcos usó latinismos que tenían que ver con el ejército, aunque estos se usaban en todo el Imperio Romano, porque habían
latinismo, por ejemplo, hay palabras que están en inglés que aparecen en todo lado, ¿verdad? Internet aparece ya sea en español, ya sea en chino, ya sea es internet, ¿verdad? Es igual, eso aparece en todo lado. Entonces había palabras que podrían aparecer no solamente en el Imperio Romano, sino en cualquier lugar del imperio, puede ser en Alejandría, en Turquía, pero que al final eran latinismos que se conocían por todos. Sin embargo, en el punto 7 hay explicaciones de vocablos griegos con equivalentes latinos, lo que quiere decir, por ejemplo, es que estaba escribiendo particularmente a una iglesia en Italia o una iglesia de habla latina, porque no solamente no fue suficiente el griego, sino que tuvo que explicar lo que el griego equivale al latín. Por ejemplo, en capítulo 12, 42, explicó que 2 lepta son iguales a un cuadrante. Y ahora, en un cuadrante solamente era un tipo de moneda que se utilizaba en Roma, o sea, que se utilizaba en ese lugar de Italia, en el occidente del Imperio Romano, que era Roma y Italia. Entonces, esa moneda se utilizaba ahí, es como si dijéramos que un dólar, todos sabemos que es un dólar, ¿verdad? Equivale a 650, digamos que 650 colones. Por allá, bueno, 609, 612, por allá. Pero para nosotros es necesario hacer esa conversión, porque incluso nuestra lengua es español y tenemos nuestra moneda en Colombia. Entonces, algo similar hace Marcos aquí, al explicar cuánto equivale una lepta en cuadrantes. Entonces, hay una evidencia interna de que Marcos estaba escribiendo a una comunidad en Roma. Además de eso, Marcos dividió la noche en 4 vigilias, según el estilo romano. Los judíos lo hacían en 3. Entonces ya hay más evidencia de que Marcos, de que tiene un origen griego. Romano, que escribió más para una audiencia en Roma. Marcos explicó algunas costumbres de Judea. Por ejemplo, en el capítulo 7, versículo 3, explica acerca del lavamiento de las manos. Porque acusaban a Jesús de que sus discípulos y él no se lavaban las manos. Porque los judíos, explica la costumbre, Marcos explica, porque los judíos tienen la costumbre de antes de comer lavarse las manos muchas veces. Él explica esa costumbre, que no habría sido necesaria si hubiera sido dirigida la carta a una comunidad judía, ¿verdad? Como Mateo. Exactamente, como Mateo no explica nada de eso, pero él tiene que explicarlo porque es una evidencia de que realmente iba para otro grupo de creyentes. Él también tradujo algunas palabras arameas. Si hubiera sido para un contexto judío, no habría necesitado explicar lo que significan las palabras arameas que aparecen en Marcos. Por ejemplo, Boanerges, como lo llama Jesús a los hijos de Zebedeo, él explica que significa hijos del trueno. Luego Talita Kumi, cuando le dice a la niña Talita Kumi, significa niña, levántate. O sea, él explica qué significa la palabra arameo. Eso ya evidencia de que realmente no era para un grupo judío que conocía el arameo y el hebreo. Además, el clímax del Evangelio, eso es importante, el clímax del Evangelio es la confesión del centurión romano de que Jesús es el Hijo de Dios. Eso es después de la crucifixión, clava la lanza y ve que sale esa agua con sangre. Entonces el centurión dice: este verdaderamente es Hijo de Dios. Todos estos factores apoyan la identificación de Roma como la ciudad de su composición, así que tenemos bastante, la evidencia es fuerte de que fue Roma. Ahora, la fecha, aquí viene el problema sinóptico. Casi todos fijan a Marcos entre el 60 y 70, pero por diferentes razones. Aquí vienen las que niegan la posibilidad de la profecía de predicción, argumentan que las predicciones vagas acerca de la caída de Jerusalén tenían que haber sido hechas antes del 70. Fue lo que yo les mencioné, que ellos dicen cerca del 70 porque Marcos vio que ya casi destruía Jerusalén por los problemas políticos. Entonces él no pudo haber predicho, o sea, no pudo haber dado una predicción del evento que iba a ocurrir, entonces, sino que fue como un asunto de que ya iba a ocurrir, entonces él lo escribió.
¿verdad? Ellos no creen en la profecía, por eso ellos lo ponen cerca del 70, cerca de la destrucción de Jerusalén. Los que afirman después la persecución de Nerón fue el contexto del Evangelio, la fecha justo después del inicio de la persecución. Algunos que lo fechan cerca de la persecución de Nerón en el año 64, pero los que dicen eso no han contemplado que realmente la persecución ha habido siempre. O sea, la persecución siempre hubo en el cristianismo. Ajá. Así que pudo haber sido una persecución no necesariamente de Nerón, pudo haber sido una persecución antes de Nerón. Sí, pudo haberse escrito antes del 64, entonces, pudo haberse escrito en el 50 o el 55. Ahora, Clemente de Alejandría, eso es lo que estoy diciendo, no es dogmático, ¿verdad? Pudo haber sido, no sabemos, pero pudo haber ocurrido. No necesariamente el año 64, pudo haber sido antes del 64. Clemente de Alejandría escribió que Marcos compuso su evangelio mientras Pedro estaba todavía vivo, y sabemos que Pedro fue ejecutado por el año 64 más o menos con Nerón, en la persecución de Nerón. Ejecutó tanto a Pedro como a Pablo en Roma. Entonces ya tenemos una fecha que si Nerón ejecutó en el año 64 a Pedro, tuvo que haberlo escrito antes de que Pedro muriera. Pudo ubicarlo en el 60 por ahí, o incluso 55. Y si se escribió antes de Lucas o Hechos, tuvo que haber sido antes del 60 también. Bueno, ese es otro punto. Ahora, no necesariamente, ¿por qué? Porque él no pudo haber escrito a Lucas, no necesariamente pudo haber leído a Lucas. No, por eso, presuponiendo que se escribió antes. Digamos, si Marcos fue el primero y se escribió antes que el Evangelio de Lucas, tuvo que haberse escrito antes del 60, porque Lucas se escribió como ahí. A ver, digamos. Sí, él termina con Pablo en Roma arrestado. Sí, en Hechos. En Hechos, correcto. Y ahí termina el segundo volumen de Lucas. Claro. Y sabemos que por ahí del año 64 murió. Como segundo volumen de Lucas. Pero el Hechos termina con el primer arresto de Lucas en Roma. Y hay algo que es importante, digamos, por De ejemplo. Pablo. Sí, de Pablo. Hay algo que me parece muy importante, y es que no relata, por ejemplo, la ejecución de Santiago en el 72 o 63 más o menos, que era un hecho demasiado importante como para no decir nada. Pareciera como que queda cortado ahí, ¿verdad? Al final de Hechos no relata la muerte de Pedro, de Pablo, de Santiago, de la persecución de Nerón. Pero digamos que la tradición apoya que para esa época más o menos fue la muerte tanto de Pablo como de Pedro, fue la persecución de Nerón, que fue en el año 64. Entonces ya con esa fecha tendríamos que Marcos y si Pedro lo leyó, Marcos lo tuvo que haber escrito antes del 64, o haber escrito en el 55, por ahí. O sea, nos da una fecha muy temprana para la escritura de Marcos, por eso es que yo digo que Marcos fue el primero parece que sí, que fue el primero en ser escrito, ¿verdad? Ahora, si no quieren decir, no concuerdo con ustedes, está bien, no es dogmático. Ahora, Irineo dijo que lo escribió después de la muerte de Pablo y Pedro. Ahora, Irineo da otra fecha. Dice que los cuales murieron en Roma en la persecución de Nerón. Igual, Irineo, tanto Irineo y Clemente identifican que Nerón fue el que mató a Pedro y a Pablo, y eso fue en el 64. Ahora, y Clemente dice que fue que Pedro leyó y Irineo dice que no lo leyó. Bueno, Clemente le dice que lo leyó para darle más fortaleza al escrito, ¿verdad? Decirle que lo leyó y lo aprobó, entonces le da más validez todavía al Evangelio, ¿verdad? Lo hace tal vez con esa intención, no sabemos si lo leyó o no lo leyó. Ahora, lo que pudo haber ocurrido también es que él empezó a escribirlo, eso pudo haber ocurrido cuando estaba vivo, ¿verdad? Marcos empezó a escribir cuando estaba Pedro vivo, puede ser, no es una hipótesis mía, ¿verdad? Entonces Pedro pudo haber leído. Ahora, eso es pudo haber ocurrido, puede que no, es una idea mía, nada más. La primera frase, el propósito, en la primera frase de Marcos sirve como un título descriptivo: el inicio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Bueno, no voy a meterme en la crítica textual, pero algunos manuscritos no venía la palabra Hijo de Dios. ¿Está bien eso?
Bueno, no vamos a hablar de eso porque es un asunto más complicado y no tenemos el tiempo para hacerlo. Así que Marcos anunció su propósito de escribir un evangelio, es decir, una historia evangelística, una proclamación de buenas noticias. Notemos que Marcos utiliza la palabra evangelio, el evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Él dice, la buena noticia de Jesucristo, Hijo de Dios. Por esa razón es posible que los evangelios se les llama evangelios, ¿verdad? Tanto Marcos, Mateo y los demás. Si es cierto que su evangelio fue el primero, Marcos también inventó el género evangelio. Eso también, ya vimos que el evangelio, bueno, más adelante lo vamos a ver, es una invención cristiana, o sea que no había un formato establecido. No eran como las cartas de Pablo que había un formato, sino que esto fue un género que se creó. Dice, aún si no haya sido escrito en Roma, todavía podemos decir que fue escrito para explicar el evangelio a una audiencia romana. Aunque no fue escrito en Roma, podemos decir que tenía la intención de llevarla a una audiencia que estaba en Roma, por todo lo que se dijo de los cuadrantes, toda la evidencia que encontramos, los latinismos. Ahora, si la identificación de la persecución de Nerón es correcta como contexto, otro propósito fue animar a los cristianos perseguidos. Eso pudo haber sido otro propósito. Si realmente estaban siendo perseguidos por Nerón, entonces Marcos anima a los creyentes, a los cristianos, a perseverar. Por ejemplo, en Marcos 10:30 se incluye que se heredará el reino de los cielos con persecución, porque las bendiciones vendrán con persecución. Similar a los cristianos en Roma, Jesús ya había sido calumniado y condenado injustamente. O sea que él anima a los creyentes tanto con lo que pasó con Jesús en Roma, todo su sufrimiento, y también de las bendiciones que vendrán después con la perseverancia. Entonces, un propósito pudo haber sido ese. En la estructura, Eusebio citó a Papías, aquí es importante. Eusebio citó a Papías, quien citó al presbítero. O sea, una cita y una cita. Eusebio citó a Papías, que Papías al mismo tiempo citó a un presbítero, que no sabemos quién fue. Y el presbítero decía esto: Marcos, que fue intérprete de Pedro, escribió exactamente todo lo que recordaba, aunque no en orden, de las cosas dichas o hechas por el Señor. Ahora, aquí dice que no las escribió en orden. Eso no genera problema para nosotros, ¿verdad? Porque los evangelios no son biografías. O sea, no son como biografías que empiezan con el nacimiento, luego cuando es niño, luego cuando es adolescente, luego cuando es adulto, y luego no sigue esa secuencia. Incluso Marcos no la cuenta. Marcos no cuenta el nacimiento. Mateo y Lucas lo hacen. O Juan. Juan tampoco lo hace. Es un ejemplo. Entonces, ellos no tienen como propósito no es biografías, sino que tiene un propósito de contar la historia o contar eventos para evangelizar, para llevar a las personas a la fe. La estructura de Marcos es sencilla. Esta estructura que vemos aquí, la introducción, Jesús en Galilea, más allá de Galilea, rumbo a Jerusalén, en Jerusalén, la pasión y resurrección, esto que está acá es la estructura sinóptica. Todos tienen esta misma estructura, tanto Mateo como Lucas tienen la misma estructura que tiene Marcos. Por eso es que yo digo que todos se basaron en Marcos. Y la resurrección, pues, ¿cierto que la última parte la pueden haber agregado después? La pasión y resurrección. No, la resurrección, en Marcos. Bueno, ahora vamos a llegar a ese punto. No, la resurrección sí está en Marcos, el original. Sí está en Marcos. Okay. Lo que no está es después. A partir del capítulo 16, versículo 9, es lo que no está en los manuscritos. Ok. Y eso tiene que ver con la aparición. Eso está en la crítica textual. Yo no me metí en la crítica textual porque esto es una introducción, entonces ya nos centramos a ver el tema en griego, ver los diferentes manuscritos en griego, la antigüedad. Pero lo que es verdad es que los manuscritos más antiguos no tienen ese final de Marcos. Termina en capítulo 16, versículo 8. Ahí termina. Y termina muy raro porque termina en una preposición. En el griego gar, termina con una preposición gar, como pues. Termina ahí, termina así como el resucita. Jesús resucita, pues. No, las mujeres tuvieron gran temor, pues. Así termina.
Sí, más como que pareciera como que se perdió. Escuchaba que la última página siempre se caía. Algunos dicen que se cayó. Que la última página siempre se caía. Con respecto a lo de la estructura, ¿no sería lógico pensar de que la estructura sería igual, más bien? O sea, digamos, usted plantea que la estructura es igual de los evangelios sinópticos, pero ¿no sería más bien filológico, por ser hechos históricos que se están relatando, aunque sean diferentes autores? Sí, pero el asunto es que no todos siguieron, que como dice Papías, que él no registró de manera ordenada. Pero dice que Pedro, dice, intérprete de Pedro, escribió exactamente todo lo que recordaba, aunque no en orden, de las cosas dichas o hechas. O sea, no en orden. No fue como, no podemos decir que fueron como biografías, de que él escribió así como, este fue primero, este fue segundo, este fue tercero, sino que él escribió como recordaba. Ya, él escribió como recordaba los eventos. Por eso es que tal vez cómo lo escribió, tal vez sí fue bastante histórico, no, bastante secuencial en la historia. Puede ser que lo haya hecho bien, puede ser que lo registró bien, pero Papías dice que pudo haber sido que no lo registró en orden, sino que lo registró como él recordaba. Y pudo haberlo recordado bien, o sea, no cabe esa posibilidad. Sí, me suena como que sí, más bien. Por la evidencia de los otros evangelios. ¿No? Sí, porque los otros evangelios también tomarían o harían una diferencia. Claro, ellos dirían, no habría ningún sentido en que si el orden no estuviera correcto, yo siga en el mismo orden. Sí, puede ser, digamos, pero al final no está todo lo que es de Jesús, toda la vida de Jesús no está ahí, o sea, no todo el ministerio, incluso Juan dice que no cabría. Sí, no Sí, cabría. no, sí, claro, sí. Al final fueron selecciones de la vida de Jesús, del ministerio de Jesús, fueron bastante selectivos, con un propósito que era evangelizar. Entonces al final los demás también toman esta misma estructura, con la introducción, algunos cuentan el nacimiento, Marcos no lo cuenta, en Galilea, más allá de Galilea, y toda esa misma secuencia. Entonces el Evangelio inicia y concluye con la expresión Hijo de Dios. En medio de estas dos declaraciones, Marcos presentó a Jesús como Hijo de Dios en acción. Hay énfasis en el poder de Jesús sobre la enfermedad, los demonios, la muerte, el pecado y la naturaleza. Entre el prólogo, el inicio, Jesús Hijo de Dios, y el final se narra todas las acciones, todos los poderes de Jesús que lo presentan como Hijo de Dios. Las dos confesiones también dividen el libro en dos partes, con dos climas. Pedro confiesa a Jesús el Cristo para el mundo judío. Hay dos confesiones. Cuando Jesús pregunta ¿quién dice que es el Hijo del Hombre?, Pedro responde: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Ahí está una confesión para los judíos. Luego hay otra confesión que es la del centurión. El centurión confiesa que Jesús es el Hijo de Dios. Es como para los gentiles. Entonces hay dos confesiones, uno para el judío y otro para los gentiles. Ahora, hay una estructura que tiene que ver con Pedro, que tiene que ver con la predicación de Pedro en Hechos 10. Esto C.H. Todd fue el que lo enumeró. C.H. Todd vio lo siguiente, él vio esta estructura. En la predicación de Pedro, de Hechos 10, capítulo 36, versículo 36, él encuentra estas similitudes. Parece que Marcos sigue como una predicación de Pedro para escribir el Evangelio. Algunos piensan eso. Por ejemplo, en Hechos 10 dice Evangelio, entonces Evangelio. ¿Quién quiere buscar Hechos capítulo 10? Ya lo tengo. 10, 26. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Entonces aparece el anuncio del evangelio. El segundo, el 38. 10:38 es.
Ajá. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Amén. Ok, Dios ungió a Jesús en Nazaret con el Espíritu Santo, y Marcos en 1:10 dice que el Espíritu descendió sobre Jesús. Entonces parece que hay un paralelo, ¿ves? Luego en el versículo 37 dice, comenzando desde Galilea. Luego Marcos también recoge el ministerio en Galilea, en versículos capítulo 1:16. Después en la predicación de Pedro dice que anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Aquí también Marcos recoge el ministerio de Jesús, cómo exorcizaba, cómo sacaba los demonios, callaba los demonios, tenía poder, ¿verdad? Luego, en el versículo 39 del capítulo 10 dice, somos testigos de todas las cosas que hizo en Jerusalén. Entonces, aquí Marcos coloca las cosas que ocurrieron en Jerusalén. Luego, Pedro dice, le dieron muerte colgándole en una cruz, versículo 39. Aquí Marcos se centra en la muerte de Cristo a partir del capítulo 15. En el versículo 40, Dios le resucitó al tercer día. En el 16, capítulo 16, versículo 16, dice, ha resucitado, no está aquí. Parece que Marcos pudo haber también tomado la predicación de Pedro, que Pedro probablemente lo escuchó muchas veces predicar, ¿verdad? Predicar seguramente el mismo mensaje, muchas veces, como ocurre en el evangelismo. Cuando uno ya tiene una estructura para predicar y para dar el mensaje del evangelio, lo sigue usando siempre. Es probable que Marcos lo escuchara y utilizara ese formato para su evangelio. Eso lo propone C.H. Todd. Todd es el que propone esa estructura. Características especiales en Marcos. Hay un énfasis en la pasión. Más de la tercera parte del libro está muy centrado en la pasión. Algunos han dicho incluso que Marcos es la pasión de Cristo con una introducción muy larga. Porque casi que todo el evangelio se centró en la pasión de Jesús. Se puede decir, bueno, que es una narrativa con una pasión larga. Y algo que sobresale es la acción y prisa. La palabra inmediatamente es un, como, ¿quién fue que dijo? Alguien dijo que el evangelio de Marcos tiene mucho movimiento, que pasa para acá, para allá. Usted. Sí, es cierto. Tiene mucha prisa. O sea, el evangelio de Marcos Marcos escribe como en quinta, el barco, rapidísimo. No hay tanto tiempo para la doctrina como si ocurre en Mateo, sino que va a prisa, inmediatamente estaba acá, inmediatamente fue allá. Eso es parte de la característica. El libro decía que a veces como que nada más llega y decía, Jesús predicó el tema, pero no decía nada más. Exacto. Dice que enseñó, pero no dice que enseñó. Que no dice que enseñó. Estaba Jesús enseñando, pero no dice que enseñó. Sí nos dice que estaba enseñando. Bueno, y también está el énfasis en unir enunciados con y. Por esa crítica, Schleiermacher, por ejemplo, decía que por esa razón eran como pedacitos de historias de Jesús que luego fueron agarradas, compiladas y unidas por un artículo, como y, digamos. Pero bueno, no es la idea. Yo creo que es el lenguaje o la habilidad que tenía Marcos. Marcos no tenía tanta habilidad duro como Lucas o como su forma. Sí, digamos, para escribir también, digamos, porque ellos eran judíos, entonces el griego no era su lengua primera lengua. Entonces, como nosotros tratar de escribir en inglés, digamos, que no es nuestra primera lengua, sí, y tenemos deficiencias, entonces muchas veces utilizamos la misma palabra, ¿verdad? No sé, like. Sí. Pero bueno, eso es un asunto, es una característica que aparece ahí. Luego, hay muchos detalles en las narrativas que no aparecen en Mateo, ningún otro sinóptico. Como por ejemplo, el nombre del ciego que recobró la vista. Solo Marcos nos dice, ¿recuerda quién era el que recobró la vista? Que decía, hijo de David, ten compasión. ¿Quién era? Bartimeo. Y sabemos que es Bartimeo, ¿por quién? Por Marcos. Solo Marcos se detiene en esos detalles que no lo hicieron los demás. Por ejemplo, también Marcos registra la emoción de la gente, de los discípulos y de Jesús.
Él nos dice que la gente se maravillaba Ajá. de las emociones, que los discípulos estaban asustados en la tormenta, estaban temerosos cuando Jesús calma la tormenta con una palabra. También describe de Jesús, por ejemplo, habla de Jesús, que Jesús gimió, es algo que solo Marcos recoge, que él dice que gimió. Bueno, Juan es el único que recoge que lloró, pero que gimió. Eso nos da una evidencia de que el que estaba narrando, el que estaba contando la historia, era ocular, o sea, era un testigo ocular, porque ¿quién se va a dar cuenta de que Jesús gimió? Si no era alguien que estaba cerca, ¿verdad? Entonces eso nos da evidencia de que Marcos estaba realmente escribiendo lo que escuchaba de un testigo ocular. Por otro lado, también tenemos la franqueza sobre la lentitud de los discípulos, que ellos decían que Marcos describe a los discípulos como duros, como que no tenían entendimiento, ¿verdad? Y eso es una franqueza que aparece más que todo en Marcos. Marcos es más fuerte con los discípulos, con los apóstoles principalmente, ¿verdad? Y eso es una evidencia también de que Pedro, probablemente fue Pedro el que fue duro consigo mismo y con sus compañeros, sus discípulos, sus apóstoles, los demás apóstoles. Seguramente Pedro fue muy duro con ellos mismos y muy crítico. Entonces Marcos recoge esos elementos críticos de la lentitud de los discípulos, ¿verdad? Asuntos hermenéuticos, ya vamos terminando. El secreto mesiánico es un asunto que aparece en el Evangelio de Marcos. Se refiere a la tendencia de Jesús, especialmente en el Evangelio de Marcos, de esconder su identidad. Esa tendencia está en tensión con la revelación simultánea de su identidad. Un ejemplo de ello lo encontramos al inicio del capítulo 1. Eso anuncia el Evangelio. Dice el Evangelio: arrepentidos y creed el Evangelio. Arrepentidos y creed el Evangelio, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero se esconde, no dice más, o sea, predica, pero luego se esconde. No sigue anunciando que Él es el Cristo, no sigue anunciando que Él es el Hijo de Dios, que por medio de Él viene el reino, se acerca por medio de Él, ¿no? Después, en el capítulo 1, 25, Él expulsa a un demonio y le dice al demonio que se calle. El demonio dice: tú eres el Hijo de Dios, vine a atormentarnos. Y le dice: cállese. Le dice al demonio: cállese, más bien no calla. Después sana a un enfermo, sanar enfermos, expulsar demonios, igual callar a los demonios, porque lo conocían. Yo te conozco quién eres, el Hijo de Dios. El demonio le habla, entonces Jesús le manda a callar. Luego, en el capítulo 1, versículos 32 a 34, Jesús hace maravillas. Jesús sana a personas y la gente se siente maravillada por ver lo que Jesús está haciendo. Y luego llega Pedro al día siguiente diciendo: Señor, una multitud te sigue. Y Jesús dice: y vamos de aquí, tenemos que ir a predicar a otro lado. Entonces Pedro se queda como: pero hay una multitud que le está siguiendo. Malo para el marketing. Exactamente, mal marketing, pero Jesús le dice: no, tengo que ir a predicar a otro lado, más bien esta gente me va a estorbar el ministerio. Sana a un leproso en el capítulo 1:40 y le advierte fuertemente al leproso que no le diga a nadie. Sana y perdona a un paralítico frente a todos, maravillosos todos. Proclamarse Señor del sábado, 28. Sana a un hombre con la mano seca en la sinagoga, y lo que hace después de eso se retira al mar. O sea, no reclama no revela, sino que se esconde. Luego manda callar la tempestad, en 4:29, y prohíbe a los demonios que le digan Hijo de Dios. Bueno, esta con esta, aquí se me ocurrió. En esta, el Gadareno, ¿se acuerda? Que tenía un montón de demonios, que se llamaba Legión. Él manda, Jesús le ordena que salgan de ahí y le manda a callar, que no digan que es Hijo de Dios. Resucita también a la hija de Jairo. Primero él dice que la hija no está muerta, sino que duerme, que estaba dormida. Y le dicen a los padres que no digan nada. Después sana a un sordo y tartamudo en capítulo 7. Y después de eso, él se aparta y le prohíbe que hablen de eso.
invita a sus discípulos que lo identifiquen como el Cristo y les advierte que no divulgan su identidad. ¿Se acuerdan? Pedro dice que tú eres el Cristo y luego le dice no diga nada. Tú eres el Hijo de Dios, pero no diga nada. Luego va la transfiguración, todos ven, bueno, no todos. Jesús se lleva a Pedro y a dos, eran tres solamente. Los hijos de Zebedeo, Juan, Pedro Jacobo y Pedro. Juan, Pedro y Jacobo, y le prohíbe que igual que no vean nada, que no digan nada hasta luego de la resurrección. Luego sana a Bartimeo, el ciego, ¿se acuerdan? Y igual le dice que no diga nada. Luego entra en Jerusalén y purifica el templo, en capítulo 11. Y purifica el templo y da una respuesta indirecta a la fuente de su autoridad. Aquí los fariseos le llegan a Jesús y le dicen, ¿con qué autoridad vienes? Y Jesús le dice, ok, quieren que digan con qué autoridad vengo, pero primero respóndeme esta pregunta: ¿el bautismo de Juan venía de Dios o venía del hombre? Entonces ellos decían, y si decimos que venía de Dios, el bautismo de Juan venía de Dios, entonces le estaríamos dando a Jesús la autoridad también de que viene de Dios. Pero si decimos que viene del hombre, entonces tenemos miedo a la multitud, porque la multitud tenía a Juan el Bautista como profeta. Entonces ellos dijeron, no sé. Entonces Jesús le dijo, yo tampoco les puedo decir de dónde viene mi autoridad. Entonces ahí Jesús esconde su autoridad cuando tiene la posibilidad de decir que Él es el Cristo, el Dios verdadero, en el templo incluso. Él se esconde, Él lo contesta, Él da una... Luego en capítulo 14, versículo 62, el sacerdote le pregunta si Él es el Cristo, y la respuesta de Jesús es ego en mí, en griego, ego en mí, yo soy. Él no dice yo soy, digamos que él lo que hace es compararse con el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, el yo soy es ego en mí en el Septuaginta. Sí, yo soy Dios. Yo soy, nada más, el yo soy de Dios, yo soy. Hay una traducción, ¿verdad? Es la traducción. Ego en mí. Entonces Jesús lo que hace es dar una respuesta como no tan directa, no es tan directo al dar la respuesta cuando se le pregunta si Él es el Cristo. Lo que pasa es que, digamos, en el hebreo antiguo, para referirse a yo soy, no se dice de esa manera, porque era blasfemia. Sí, el es cuando se refiere solamente al nombre de Dios. Adonai, sí, ellos usaban Adonai, los hebreos. Ajá, sí. Sí, pero en la Septuaginta que es la traducción del griego. No, pero digamos, porque Adonai significa Señor, que es dueño, pero yo me refiero a, digamos, como que yo diga, yo soy Carlos, por decirle algo. En hebreo, yo soy Carlos no es lo mismo que yo soy de ego en mí, o sea, no se decía igual. ¿Me explico a lo que me refiero? ¿No? Sí. No entiendo. Ok, digamos, en hebreo antiguo ellos no pueden decir, había una palabra para referirse al yo soy de Dios. Que no es la misma palabra como para decir yo soy Juan, yo soy que le dice a Moisés. O sea, es una palabra que ellos tenían prohibida. Sí, el tetragramatón, que eran las cuatro letras. Claro, y cuando Cristo dice yo soy, está utilizando el nombre de Dios, o sea, dando testimonio de su divinidad. Exactamente. Pero no está ahí, sí, es una respuesta, pero no tan directa. Sí. O sea, Él no dice sí, Él no dice sí, Él nada más dice yo soy. ¿No? Él se equipara con Dios en el Antiguo Testamento, pero no es directo en el sentido de dar la respuesta. Al final Él se está como ocultando, de cierta forma. Luego las parábolas revelan su identidad y también las parábolas esconden su identidad. Más adelante vamos a ver un poco de las parábolas. Una parábola más que todo. La parábola, luego el secreto mesiánico, algunas explicaciones. Jesús quiso dar definición al oficio de Mesías y no sucumbir a las expectativas populares. El hecho de que envió al Gadareno a predicar entre los gentiles apoya esta explicación, porque allí no había que lidiar con las expectativas mesiánicas. Porque con todos los demás Jesús dijo que se callaran. Cuando fue a Gadara, a su lugar, y sana al que estaba endemoniado, a él se le manda que vaya y le cuente a todo lo que Dios hizo. Con los demás los cayó, ¿verdad? A los discípulos dijo que no dijeran nada, a los demás que no dijeran nada, pero con el gentil sí le dijo que fuera. Entonces hay una idea, tal vez una posible explicación de por qué. Ahora, Jesús tuvo su propia agenda temporal para revelarse. Se puede detectar que se escondía
más al principio que al final. Al final Jesús ya no se esconde tanto, ¿verdad? Como que ya no huye, sino que ya se está exponiendo a decir que Él es el Hijo de Dios. Incluso la respuesta, yo soy, también ya no es tan directa, pero ya se está revelando más que antes. Jesús quiso enfatizar que la revelación de su identidad es regalo de Dios, no logro humano. Su explicación de la parábola del sembrador enfatiza esto. Esto es más obvio en Mateo que en Marcos. Mateo dice, porque cuando dice quién es el Hijo del Hombre, Pedro responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús dice, él le da una bienaventurado eres, Simón Pedro, porque esto no te lo reveló ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces vemos que el secreto mesiánico es como una revelación que viene de Dios, como un don de Dios y no como algo humano. Eso es una posible explicación. Otra es que Jesús quería provocar que la gente buscara y reflexionara más profundamente. Su conclusión de la parábola del sembrador fue: el que tenga oídos, que oiga. Posiblemente Jesús quería que también ellos buscaran, que ellos se esforzaran, ¿verdad? Por ver quién es este hombre que está haciendo los milagros y está llevando todo. Ahora, lo que decía, que es cierto, no hay, en los códices más antiguos, no está los versículos de Marcos capítulo 16, versículos 9 en adelante. Sin embargo, sí aparecen en un montón de otros manuscritos. Por ejemplo, en el Aleph y en el Vaticanus no aparecen, que son de gran peso, no aparecen esos. Pero sí aparecen en otros códices, se aparecen muchas veces, aparecen dos versiones. La versión que más prevalece es la versión corta. O sea, que no puedo leer aquí. Sí. Oh. Si se abrió una compu, fíjese. No sé. Gracias. No, pero. No, es aquí. Esta es la versión, la nueva traducción viviente. La nueva traducción viviente se maneja en manuscritos más antiguos, muy antiguos. De hecho, vemos que termina en capítulo 8. Este es Marcos capítulo 16, versículo 8. Dice: las mujeres desconcertadas huyeron temblando de la tumba y no dijeron nada a nadie porque estaban muy asustadas. Ahí termina. Después aquí nos dicen lo siguiente: los manuscritos más antiguos de Marcos terminan en el versículo 18. Otros manuscritos tardíos incluyen uno o ambos finales. Este es el final corto. Un final corto en el cual dicen: luego ellas informaron todo esto a Pedro y sus compañeros brevemente. Tiempo después Jesús mismo los envió al oriente, del oriente al occidente, con el sagrado e inagotable mensaje de salvación que da vida eterna. Esto fue agregado por algún escriba. Igual aquí la versión larga de Marcos también. La que más prevalece es esta, la versión larga. Es la que más hay, muchos manuscritos tienen esta versión. Sin embargo, no estaba en el original. Termina aquí, termina el versículo 8 y termina con una preposición, la preposición gar en el griego, que es muy raro, es una forma muy rara de terminar, muy abrupta, como que algo pasó. Algunos dicen que tal vez Marcos murió, no sé, pero termina así. Termina como ¿qué pasó? Pero eso es un ejemplo. ¿Ves que cómo está la Biblia, la traducción nueva viviente incluye el final, pero él da una nota? Dice: esto no se encontraba en los originales más antiguos. Ahora, el textus receptus, en el cual se basa nuestra versión, sí la trae, la Reina Valera. Pero eso es un asunto de crítica textual que no voy a entrar en detalle, porque tenemos que ver los manuscritos, los diferentes manuscritos, y ver el aparato crítico, que es bastante complicado. Pero es para que ustedes por lo menos lo sepan. Por eso no lo incluí tampoco en las filminas, pero para que ustedes sepan, y Kendall también nos sacó a relucir. Entonces, ahí está.
con esto terminamos.